Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quien será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que tú ordenes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Gracia y misericordia. Ese es el tema de nuestro mensaje hoy. Qué bueno es poder estar juntos, poder entrar en la palabra del Señor y también estar juntos para alabar su nombre, porque donde quiera que estemos, estamos juntos. Gracias a Dios por estos medios, estos recursos, estas herramientas que tenemos para poder comunicarnos y estudiar su palabra que nos edifica, que nos transmite vida y que va formando en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a orar para que podamos entrar en el tema gracia y misericordia. Señor, te damos gracias por este momento tan especial en que tú permites que tu palabra sea la que nos bendiga, la que nos ministre, la que nos hable. Espíritu Santo, te pedimos que conforme a tu propósito precioso y perfecto, tú hables a cada uno conforme a nuestra necesidad y que el mensaje de hoy sea completa edificación, completa vida para nuestras vidas. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
gracia y misericordia. Hoy quiero hacer un recorrido por la palabra de Dios para ver en estos dos conceptos cómo está imbuido el carácter de Dios, la maravilla de los atributos de Dios y cómo se relaciona Dios con nosotros, porque Dios es bueno y fiel todo el tiempo. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje que pueda levantar nuestro ánimo, que pueda confirmar en nuestros corazones la presencia y el amor de Dios que son inagotables en nosotros y para con nosotros. Gracia y verdad. Cuando pensamos en estos dos términos, nosotros podemos pensar en los atributos de la persona de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a preguntarnos cuáles de las promesas de Dios, cuáles de las bendiciones de Dios, cuáles de aquellas acciones de Dios se mantienen a lo largo del tiempo, cuáles podemos aplicar a nuestras vidas y cuáles no son para nosotros. Una de las cosas más que estar buscando puntualmente será esta promesa que Dios le dio al pueblo de Israel en tal oportunidad. ¿Será que yo la puedo tomar para mí? Básicamente lo que nosotros debemos hacer y debemos aprender a hacer es conocer el carácter de Dios, porque sobre el carácter de Dios, sobre los atributos de Dios, está fundamentada la relación que Él tiene para con nosotros. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, del carácter de Dios, pensamos, por ejemplo, que Dios es bueno todo el tiempo. Pensamos, por ejemplo, que Dios es fiel, que Él no puede negarse a sí mismo, que Dios sostiene su palabra y sostiene sus promesas siempre, que Dios no da la espalda a lo que Él ha hablado. Dios es santo, Dios es justo. Y cada vez que nosotros pensamos, ¿será esto parte de la voluntad de Dios para mi vida? Es bueno que nosotros vayamos a la palabra y conozcamos entonces el carácter, los atributos de nuestro Dios. Y quiero llevarles por algunos pasajes de la palabra de Dios para que encontremos qué nos dice acerca de la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Y el primer texto que quiero compartirles es uno muy conocido, es uno de los textos probablemente más cercanos, por lo menos a mi corazón, tal vez a tu corazón también, y está en el Salmo 23, el Salmo del Pastor. Y cuando nosotros leemos este salmo que es tan conocido, llegamos al verso 6. Y en el verso 6, el salmista escribió: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Habla de la bondad y la misericordia de Dios. Hay otras versiones que hablan del favor y la misericordia de Dios. Hay otras que mencionan el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. El concepto gracia nosotros podemos encontrar que es muy parecido a lo que en el Antiguo Testamento encontramos como el favor o la bondad de Dios. La gracia es un don de Dios. Se define como ese regalo de parte de Dios que nos da lo que nosotros no merecemos. Cada vez que pensemos en la gracia de Dios, pensemos en que es Dios quien da algo que nosotros no merecemos. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, el concepto se fue desarrollando. Dios va revelando su favor, su bondad, su gracia con los seres humanos para que ellos fueran entendiendo el carácter de Dios y cómo Dios se relaciona con las personas. Dice que el Señor miraba y había personas que ganaban favor delante de Dios. Y cuando uno piensa en que se ganaba favor, debemos pensar que es que la persona tenía que hacer algo para que Dios tuviera gracia, lo viera en gracia, lo mirara con favor. No, esto nace íntegramente de parte de Dios y del corazón de Dios, solo que es una forma de expresarlo cuando dice, por ejemplo, en Génesis, que Noé halló gracia delante de Dios,
que halló favor delante de Dios. Entonces pensamos en que la gracia de Dios, el favor de Dios, tiene que ver con la actitud bondadosa de Dios que se manifiesta en nuestras vidas en todo momento, sobre todo en tiempos de necesidad. Dios aparece para ayudar, para sostener, para apoyar en momentos de dificultad, en momentos en que nosotros necesitamos. Había una figura en la cultura o en el modo de vivir en los tiempos antiguos en los que cuando se pensaba que alguien tenía favor con otras personas, siempre se hablaba de alguien que estaba en una posición superior que otras personas, no hablando en que si una persona valía más que la otra, sino sobre todo tenía una posición económica o social favorecida o tenía mejores condiciones que las otras personas. Y esta persona se le conocía o se le decía en algunas culturas como un patrón y alguien que daba y que ejercía un favor o era bueno con otros que estaban en una condición diferente, en una menor posición o condición más desfavorable. Entonces enviaba a un mediador. Un mediador era esta persona que iba, por ejemplo, por el pueblo, por las aldeas mirando qué personas estaban más necesitadas, quiénes eran aquellas que estaban en ese momento urgidos de ayuda, que estaban en una situación precaria. Y entonces el mediador iba con el patrón y les decía, hay esta familia, hay esta situación, hay estas personas, y el patrón daba usualmente regalos, dinero, provisión, comida, y el mediador iba y les entregaba lo que necesitaban para ayudarse, para ayudarlos. Esta figura se nos hace muy conocida, ¿verdad? Cuando pensamos en que Dios miró desde los cielos a los hijos de los hombres, miró a la humanidad, Dios con misericordia, con gracia, con favor, y buscó a los seres humanos para bendecirles, para redimirles, para perdonarles. Y dice la palabra de Dios que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el cual vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Esta es la expresión máxima del favor de Dios. Por eso cuando habla Juan el Bautista en el primer capítulo del Evangelio de Juan, nosotros vemos que el apóstol Juan describe cómo Juan el Bautista fue dando a conocer al Señor. Y antes de que Juan hablara o expresara, el apóstol nos describe a Jesús y dice, y vimos su gloria, y vimos su vida. Y dice, estaba lleno de gracia y de verdad. Él es nuestro Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en la obra de Dios, la máxima revelación de la gracia de Dios, no pensamos solamente en este momento en el que en el Antiguo Testamento, cuando alguien hallaba favor de parte de Dios, tenía que ver con la ayuda que necesitaba para un momento específico y que Dios les ayudaba o daba provisión para un momento específico. Vemos el concepto del favor de Dios, de la gracia de Dios que alcanzó su plenitud en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso escribe Pablo a los Efesios que la salvación es por la fe, no es por obras, es por gracia, porque la gracia de Dios, la plenitud de la gracia de Dios se cumple en la persona, en la obra, en la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en la gracia del Señor, nosotros debemos comenzar a pensar que esa es esta actitud, este poder de Dios, por un lado para salvar, por otro lado para sostener, para dar provisión, para darnos fuerza en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidad. Necesitamos afirmar nuestras vidas en la gracia de Dios. Nosotros no podemos cambiar muchas veces las circunstancias,
pero la gracia de Dios en nuestras vidas opera para que nosotros podamos caminar con el Señor en medio de toda situación, en medio de cualquier situación en nuestra vida. Está la gracia de Dios para ayudarnos. Recordemos, gracia tiene que ver con favor no merecido, cuando Dios hace algo que nosotros no merecemos, que Dios nos da algo que nosotros no merecemos. Y lo máximo que Dios nos ha dado es precisamente la salvación, la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia de Dios no solamente viene a tu vida o viene a nuestra vida en el momento en que nosotros le aceptamos como nuestro Salvador. Recordemos, la gracia de Dios comienza a manifestarse en nuestra vida para salvación, para que nosotros podamos ahora tener una relación personal con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde hago el paréntesis y te pregunto, ¿tienes una relación personal con Jesucristo? ¿Le has entregado tu vida de una manera consciente? ¿Le has podido decir, Señor, perdona mis pecados, te entrego mi vida, yo quiero caminar contigo, quiero conocerte, quiero tener esa fuerza para caminar contigo, para vivir una vida en abundancia y para tener esperanza de vida eterna? Esa es la gracia manifiesta de Dios por medio de Jesús. Ahora, decía, en primer lugar, la gracia viene a nuestras vidas para salvación, para que nosotros recibamos de Dios el perdón, la salvación, la redención, el tener la posibilidad de ahora pasar de ser esclavos del pecado a hijos de nuestro Dios. Y esta es la maravillosa obra, el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesucristo, que Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero además de eso, la gracia de Dios viene a nuestras vidas para ayudarnos a vivir una vida que sea agradable para Dios. Sí, nosotros estamos llamados a vivir una vida agradable para Dios, una vida conforme a su voluntad. Y esto a veces puede sonar como retórica, para algunos suena como muy abstracto. ¿Qué significa vivir en santidad? Esto no es un concepto muy de moda, la gente no le gusta mucho. Cuando uno piensa en santidad, se piensa en que son estas personas que no tienen ningún tipo de problema de comportamiento, que son incólumes, que nunca hacen nada malo, que siempre se portan bien. Pero si yo les preguntara y pudiera verles en este momento para decirles a alguien que levante la mano que nunca ha hecho nada, que nunca se ha equivocado, que nunca ha hecho nada mal, que nunca ha pecado, seguramente, no seguramente, ciertamente ninguno de nosotros pudiéramos levantar la mano, porque dice la Biblia en Romanos que todos los seres humanos somos pecadores delante de Dios. No hay justo ni uno solo. Pero la gracia de Dios no solamente viene entonces para nosotros en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida y le decimos, sí, yo quiero conocerte como mi Salvador personal, sino que nosotros encontramos que la gracia de Dios viene a nosotros. Y dice la Biblia que en Jesús había gracia sobre gracia. Entonces imagínense, cuando uno piensa en el concepto de gracia sobre gracia, estamos hablando de una exposición continua, una manifestación continua de la gracia de Dios. Y es aquí donde yo decía, nosotros necesitamos la gracia, el poder de la gracia de Dios para vivir vidas que agraden a Dios, para vivir una vida que pueda ser útil en las manos del Señor, una vida en la cual se cumpla el propósito de Dios, no solamente para bendecirnos a nosotros, sino también para bendecir a otros. Hay un texto que voy a entresacar en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el verso 33,
cuando se nos describen los primeros momentos, las primeras etapas en que la iglesia comenzaba a formarse y a crecer y a surgir en medio de milagros portentosos que los discípulos de Jesús comenzaron a hacer en el nombre de Jesús después de la venida del Espíritu Santo. Y nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 33, dice: y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y este es el concepto que yo quiero resaltar para ti en esta hora. La gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios, cuando algo sobreabunda, es porque estamos hablando de algo que es bastante, de algo que es mucho, de algo de lo que hay abundantemente, de tal manera que se manifiesta. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un banquete y lo invitan a un banquete, a una fiesta, a una comida, uno asume que la comida y lo que hay va a alcanzar para todos, y el anfitrión procura que haya bastante y que todo el mundo quede satisfecho, porque uno dice hay abundante provisión. Cuando uno está esperando que los programas que se hacen en ciertas épocas del año o en ciertos momentos en la historia de la humanidad o de los países, uno espera que esos programas que vienen de parte del Estado alcancen para todo, que sobreabunde, que haya abundancia, que todo el mundo quede satisfecho. No hay nada más terrible, por ejemplo, pienso en momentos en los que uno lleva regalos o hay fiesta de Navidad para niños y si uno llega con la cantidad justa, uno tiene esa sensación de que no llegue ningún niño más, porque no hay nada más terrible de pensar que todo está tan justito que si llega alguien más no va a alcanzar. Quiero decirte algo, con la gracia de Dios nosotros no tenemos ese problema. La gracia de Dios sobreabunda y tú y yo necesitamos que la gracia de Dios en nuestras vidas sea suficiente para vivir, para desarrollar nuestro carácter, para enfrentarnos a las situaciones que nosotros manejamos día con día. He estado revisando los efectos que se están viendo en la salud emocional y mental de las personas, producto de la situación que se vive en el mundo, la incertidumbre, las medidas restrictivas, los encierros, las situaciones de enfermedad de familiares, una serie de situaciones que nos eran ajenas a la mayoría y que de repente se han convertido en nuestro pan nuestro de cada día. Estoy hablando como en verso, ¿no? Pero se han convertido en algo cotidiano y se está estudiando los efectos que ha tenido y que tiene esta situación en la salud mental, en la salud emocional. La cantidad de personas que están pasando por momentos de depresión, momentos de ansiedad, momentos de desesperanza, personas que están lidiando con la soledad y personas que están pensando cómo me voy a seguir sosteniendo económicamente a medida que pasan los meses. Si esto no cambia, ¿dónde conseguiré un trabajo? ¿Cómo será esta situación de aquí en adelante? Se está viendo el efecto en el comportamiento, en las actitudes, en las emociones, en las llamadas de auxilio de las personas en redes sociales, sobre todo, que ponen mensajes que llaman la atención y a algunos les produce miedo. ¿Qué puede estar pasando en la mente de esta persona cuando escribe palabras tan tristes, palabras de desesperanza, palabras de aflicción? ¿Cómo puede una persona, y uno dice, pero esto le pasa a las personas que no conocen al Señor? No, no. Todos los seres humanos tenemos emociones, todos nos enfrentamos al momento en la vida o a momentos en la vida en que nuestras emociones, nuestra salud mental puede verse confrontada por una realidad que nos duele, por una realidad que es muy complicada, por una realidad que es muy difícil, aún nosotros que conocemos al Señor, porque nosotros estamos viviendo en este mundo y estamos viendo y experimentando en nuestra propia vida los efectos de vivir en una sociedad y en un mundo. Y nosotros estamos aquí y también nos enfrentamos
a este sentimiento, a estas sensaciones, a estas emociones. Y estos son los momentos en los que nosotros debemos recordar lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le dice al Señor, dice, le he pedido 3 veces que me quite esta situación, que me ayude, que elimine de mí este problema. Pero la respuesta del Señor siempre fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Necesitamos el poder de la gracia de Dios. Recuerden, el favor de Dios se entendía como esta extensión de la ayuda de Dios en los momentos de dificultad. Pues bien, la gracia de Dios, ese favor inmerecido, ese amor que nosotros no podemos medir, es el mismo amor, la misma fuerza, el mismo poder que el Señor nos da para que podamos nosotros vivir, no solamente existiendo, no solamente sobreviviendo a una situación de crisis, sino experimentando en nuestras vidas la sobreabundante gracia de nuestro Dios. Los discípulos del Señor estaban pasando por momentos muy difíciles, estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados, la iglesia estaba creciendo, se estaban añadiendo muchas personas, tenían que enfrentarse al momento de la persecución al mismo tiempo que seguir predicando, y dice que la gracia de Dios sobreabundaba en ¿quiénes? Dice en todos ellos. En todos ellos. Solo basta, solo es necesario que tú seas un hijo, una hija de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para que puedas experimentar la gracia de Dios en tu vida. Definir la gracia de Dios a veces puede ser muy difícil, porque uno simplemente dice, es cuando Dios me da lo que no merezco, y uno se queda en esa definición. Pero la manera de realmente entender la gracia de Dios es cuando nosotros la comenzamos a experimentar en nuestras vidas. Cuando uno mira para atrás y uno dice, no sé ni siquiera cómo pude pasar esta situación. No entiendo cómo, a pesar de esta crisis, tengo fuerzas. No sé cómo, a pesar de esta situación de carencia, realmente no me ha faltado nada. No sé de dónde ha salido la provisión. No sé por qué tengo paz en medio de la tormenta. No sabemos cómo explicarlo porque realmente todo proviene de parte de Dios. Todo es parte de la gracia de Dios, del favor de Dios. El salmista dijo en el Salmo 23 que leímos, ciertamente el bien, ciertamente el favor, ciertamente la bondad, ciertamente la gracia de Dios. Miren, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Esto enseguida nos lleva a la promesa del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Él prometió a sus discípulos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si algo nos garantiza la gracia de Dios, es la presencia de Dios continuada en nuestros corazones, la presencia de Dios llenando nuestro espíritu, satisfaciendo cada necesidad que pueda surgir en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que aun cuando la situación no cambie, aun cuando probablemente mantengas una situación de enfermedad que pueda ser física, una situación de crisis emocional, una situación de crisis familiar, y tú te preguntas, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se va a resolver? Y no alcanzas a ver la solución o el momento que tiene Dios para cambiar esta circunstancia, para que termine este proceso. Lo que está garantizado para ti es que Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, y que el Señor tiene un propósito para tu vida. Decía gracia y misericordia. Usualmente van juntas, la gracia y la misericordia, pero no se definen de la misma manera. No son dos palabras que sean sinónimos. Es interesante, porque cuando pensamos en el concepto de gracia, decíamos, Dios nos da lo que no merecemos. Cuando pensamos en el concepto de misericordia, es el concepto al revés. Es que Dios no nos da lo que nosotros sí merecemos. En la gracia Dios nos da. Con la misericordia Dios no nos da. ¿A qué se refiere?
que no nos da lo que merecemos por causa de nuestro pecado, de nuestras equivocaciones, de nuestros malos pasos, de nuestro mal comportamiento. Si nosotros somos honestos, nosotros podemos reconocer que fallamos, que cometemos errores, que hay en nuestras vidas momentos, situaciones, actitudes y comportamientos que realmente han sido malos, no han sido buenos. Y sí, la mayoría de las veces nosotros experimentamos algún tipo de consecuencia producto de nuestros errores, producto de nuestro comportamiento. Sin embargo, el concepto de misericordia tiene que ver con que en vez de Dios enviarnos a nosotros el castigo o el juicio que merecemos por nuestro comportamiento, lo que hace Dios es que Él, por compasión, porque es movido a compasión por causa de su amor por nosotros, es que Él no nos da ese juicio o ese castigo que nosotros merecemos. Aquí esto es maravilloso, porque dice la palabra de Dios que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es grande la fidelidad de nuestro Dios. Cuando nosotros pensamos en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios, pensemos en dos ideas que son fundamentales en esta época en que nosotros estamos viviendo. Tú puedes haber fracasado en la vida, pero no eres un fracaso. Puedes haber cometido errores, pero tú no eres un error. Puedes haber llegado a momentos en tu vida en que tu comportamiento, tus actitudes, compulsiones, situaciones que tú piensas que no puedes dejar, comportamientos que tú piensas que no puedes dejar, o momentos en tu vida en que tenías grandes sueños, tomaste decisiones equivocadas, fallaste. Quiero recordarte en este momento, quiero decirte en este momento que no importa el tamaño de tu fracaso, Dios no ha dejado de amarte y Dios todavía tiene un plan para tu vida. Cuando nosotros fallamos, fracasamos, pecamos, una de nuestras reacciones puede ser aislarnos, echarnos para atrás, sentirnos desesperanzados, pensar, es que yo no puedo con esto, yo no puedo con esta vida, yo no puedo obedecer a Dios, yo no puedo agradar a Dios. Mi comportamiento o mi pecado o mis tendencias son más fuertes que yo, o mi amor o mi deseo, o aquello que estoy haciendo que me genera algún tipo de placer, entre comillas. Ese es el tipo de definiciones que podemos poner entre comillas, porque a veces hay cosas que nos hacen sentir bien, pero que realmente nos hacen daño, porque en primer lugar nos alejan de Dios y en segundo lugar porque a la larga van minando nuestra integridad emocional, física, nuestra personalidad, nuestro sentido de amor y de valor propio, todo aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas como algo valioso. El pecado y el comportamiento inadecuado que sea consistente, lo que hace es que va alejándonos y va apagando en nosotros, va disminuyendo todo lo que nosotros podemos conseguir en Dios, todo lo que nosotros podemos crecer en Dios. Sin embargo, no es Dios el que nos retira ni su favor ni su misericordia. Dios está con nosotros. Dios no te mira y dice, mira, es que tú fracasaste. Nosotros vamos a historias en la Biblia y encontramos que hubo personajes que nosotros hoy leemos y los leemos con una mezcla entre admiración y asombro, porque leemos de sus vidas que cometieron grandes errores, grandes pecados, tuvieron grandes fracasos. Personajes desde Abraham, que si has leído la historia de Abraham, mintió acerca de su esposa, dijo que su esposa no era su esposa, fue y causó un serio problema. Abraham
tuvo un hijo con una mujer que no era su esposa y también eso fue un serio problema y trajo terribles consecuencias. Nosotros nos encontramos a la vida, por ejemplo, de Jacob, que fue nieto de Abraham, y nosotros vemos que Jacob fue un engañador, un suplantador, fue una persona que siempre quiso salir adelante por sus propios recursos, por sus manías, por cosas que hacía, estrategias que él amañaba para salir adelante. Y uno dice, esta persona realmente no califica como para ser alguien que Dios ame, pero este es precisamente el significado de la gracia, que Dios nos da lo que no merecemos, y de la misericordia. Dios nos evita lo que merecemos. Y dice que Dios, a pesar del comportamiento, de las equivocaciones, de los pecados de estos grandes hombres, que nosotros hoy leemos sus historias como grandes hombres, Dios les amó, Dios les perdonó y Dios cumplió el propósito que tenía para con sus vidas. Dios cumplió su propósito y sus promesas. Ellos tuvieron que reconocer y que arrepentirse. Nosotros encontramos la historia de David. David es uno de estos personajes que uno en la Biblia encuentra y uno dice, qué contradicción de comportamientos y de sentimientos en una sola persona. Este gran hombre, este gran profeta, salmista, poeta, guerrero, fue un hombre que llegó a cometer los pecados más viles, los comportamientos más terribles, porque él no solamente llegó a ser un adúltero, sino que llegó a ser un asesino. Y uno dice, ¿cómo es posible que una persona así pueda alcanzar el favor de Dios y Dios todavía se diga en la Biblia que David fue un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque no radica en la habilidad, en la capacidad o el comportamiento de las personas, sino en la gracia y la misericordia de Dios. Encontramos al apóstol Pedro y nos dice, ¿cómo es posible que Pedro haya sido capaz de negar a Jesús? Y lo negó no una, sino 3 veces y con maldiciones. ¿Cómo después de caminar con él 3 años, de ver sus milagros, de reconocer que era el Mesías, cómo llegó Pedro a hacer una cosa así? Pero lo más asombroso no es que Pedro fallara. Lo más asombroso es que Jesús lo siguió usando. Dios no le retiró a Pedro el llamado que le había hecho. Dios no le quitó la salvación que le había dado. Dios perdonó a Pedro y cumplió las promesas que le había hecho al apóstol. Él cumplió su palabra en la vida del apóstol. Esto me lleva a una segunda gran verdad que quiero dejarte en esta hora. Dios no te define por tus errores. Dios mira a Jesucristo, la obra de Jesucristo, y Él extiende su gracia y su misericordia para con tu vida. Cuando volvemos a estos personajes, nosotros no solamente vemos que Dios cumplió su propósito, sino que vemos que Dios nunca más les recriminó los errores y los pecados que ellos habían cometido. Uno de mis pasajes favoritos, lo he mencionado antes, está en Jeremías, cuando dice que estaba yo metido en un hoyo terrible de mal y corrupción, dice, pero a ti, Dios, te plació tomar mis pecados, dice, y los echaste tras tus espaldas y nunca más te acordaste de ellos. Esta es la definición de la misericordia de Dios. Él echa tras sus espaldas lo que tenemos en la espalda, no lo podemos mirar. Y Él no encontramos que le recriminara a Jesús, a Pedro, lo que había pasado. No encontramos que Dios le recriminara a Abraham o a Jacob. Nosotros encontramos que en la historia, por ejemplo, el hijo pródigo, ¿quién estuvo recordando el pasado, la historia, lo que había hecho el hijo pródigo en Lucas capítulo 15? ¿Quién estuvo recriminando todo este comportamiento que había tenido? No fue el padre del hijo, fue el hermano mayor. Él fue el que le recordó, pero este hizo esto, se portó mal, dilapidó la fortuna. Mira el comportamiento que tuvo, esa voz acusadora con respecto al pasado, a la historia, al fracaso. Eso no venía del Padre. Y esto es para recordarte, cuando Dios
te perdona, cuando Dios me perdona, no importa el tamaño de mi error, no importa lo grande de mi fracaso, no importa lo terrible del pecado, si te vuelves a Dios y declaras a Dios y le dices, Señor, perdóname, aquí estoy. Otra vez fallé, Señor. Mira lo que sucede conmigo. Mira cómo me cuesta. Ahí extenderá Dios su gracia y su misericordia. Y como dice el apóstol, entonces quiere decir, el apóstol Pablo hace una pregunta, quiere decir que como Dios es bondadoso y misericordioso, nosotros vamos a abundar en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde. De ninguna manera, se responde el mismo. No estamos ni justificando nuestros fracasos, ni justificando nuestros errores, ni justificando nuestros pecados. Lo que estamos diciendo es que la gracia y la misericordia de Dios son tan grandes, son tan inagotables, son tan inexplicables desde el punto de vista humano, desde nuestra mirada, que nosotros no podemos entender qué grande es el amor de Dios y cómo el amor de Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos, Señor, mira lo que me ha sucedido, mira lo que hice, mira lo que te falló. Dios no te define por tus errores. Dios no te marca con tus pecados. Dios mira en ti la obra de su Hijo Jesucristo y Él te dice, levántate de victoria en victoria. O como le dice el profeta al pueblo de Israel, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. No es temporada de vivir atormentados por lo que nosotros hemos hecho. No es temporada para caer en momentos de depresión o de angustia o de sensación de falta de esperanza o de incertidumbre. Hay que levantar la cabeza, hay que levantar la mirada, poner los ojos en Jesús y recordar que la gracia y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días y que en la casa del Señor estaremos por largos días. Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje de reparación, de restauración. Es un mensaje para que no te quedes atrapado o atrapada en tu historia del ayer, en los fracasos o en las caídas, sino que puedas recordar que Dios tiene un plan para tu vida, que Él sigue teniendo un propósito para ti y que como Él es Dios fiel, Dios bueno, Dios lleno de gracia, de verdad, Dios lleno de misericordia, con un amor que es inagotable, el Señor cumplirá su propósito en tu vida. Levántate, levántate, levanta tu mirada al Señor y camina en la voluntad de Dios, porque la gracia, porque el bien y la misericordia de Dios están contigo, porque Jesús lo prometió y yo lo creo. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser ministrados, ser edificados por ella. Te pedimos que tu palabra se haga carne en nuestros corazones, que tú transformes aquello que necesite ser transformado, que renueves nuestro entendimiento, que cambies nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y que hoy podamos caminar no solamente con esperanza, sino con la seguridad de que tu gracia y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestras vidas. Así oramos en el nombre de Jesús. Ha sido una bendición estar con ustedes. Soy la pastora Erika Harris de CCI Panamá. Que el Señor les bendiga.